destrucción de los malos. Los malos serán destruidos. La destrucción de los malos es el título del sermón de esta mañana. Y la verdad que cuando uno lee pasajes como los que leímos en esta mañana, quedamos supremamente consternados. Nuevamente le invito para que por favor abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 34, versículos 1 y 2. Texto contundente, fuerte y que a veces quisiéramos que no estuviera en las Escrituras. Libro de Isaías, capítulo 34, versículos 1 y 2. Leemos la palabra del Señor. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará a matadero. Permítanme, lo vuelvo a leer, parafraseándolo de la siguiente manera. Oigan, presten atención todas las naciones, júntense por favor y escuchen. Todos los pueblos escuchen. Toda la tierra oiga lo que se va a decir. Todo lo que hay en la tierra y lo que los pueblos producen, presten atención a esto. Escuchen. Dios está molesto. Dios está enojado. Dios está airado contra todas las naciones. Está indignado contra todos los ejércitos de las naciones. Es más, está tan enojado que los va a destruir y los entregará para que se maten unos con otros. Wow. La destrucción de los malos. Esta profecía del libro de Isaías, quisiéramos que de pronto no estuviese ahí. Porque la idea que tenemos es que Dios no se enoja de esta manera. La idea que tenemos es que ¿cómo es posible que un Dios bueno y ampliamente misericordioso llegue a este límite de sentirse como el profeta Isaías lo está describiendo? Me llama poderosamente la atención la descripción desmenuzada, la descripción tácita que hace del carácter, no del carácter, de cómo Dios se estaba sintiendo con el ser humano, con todas las naciones. Dice, Dios está airado, molesto, está indignado. Y frente a ese sentimiento de Dios que pareciese ser que no es el Dios que tú y yo conociéramos, dicta una sentencia de destrucción. Los entregaré para que ellos se destruyan. Habrá destrucción. A veces venimos a la iglesia queriendo escuchar un mensaje positivista. Y hablo de esa tendencia positivista y de confort en el cual ahora los sermones y las iglesias viven, donde de pronto el sermón es bueno si me hace sentir bien. El sermón me impactó y me fue de bendición si me hizo sentir bien. La verdad que cuando yo leí este texto dije, Señor, ¿y ahora yo cómo voy a predicar esto? Cuando todo el mundo lo que se quiere sentir es sentir bien,
Y lo que tú me estás diciendo aquí es que tú estás molesto con las naciones, y que es más, las vas a destruir. ¿Yo cómo digo eso? ¿Cómo desmenuzo eso? Presten atención, por favor. Vengan conmigo y vamos a tratar de entender esto que estaba registrado en las Escrituras. Uno de los famosos profetas fue Michael Nostradamus, mejor conocido como Nostradamus. Nostradamus nació en el 1503 al sur de Francia. Era médico, astrólogo y escritor. Nostradamus empezó a escribir sus famosas profecías, las cuales fueron publicadas en 1555. Yo no sé cuántos han escuchado de las famosas profecías de Nostradamus. Nostradamus profetizó que el mundo sería destruido, que todo llegaría a un fin. Es más, profetizó que el fin sería en el año 1999. Si se hubiese cumplido la profecía de Nostradamus en 1999, tú y yo no estaríamos aquí. Así que Nostradamus le falló la profecía. Diga gracias, Señor, que a Nostradamus le falló la profecía. No sucedió nada en 1999. Muchos otros predijeron el fin del mundo en el cambio de siglo. El 31 de diciembre del 1999, al cambiar de un siglo a otro, profetizaban el fin del mundo. De las 104 profecías que ha pronunciado Nostradamus, solo una se ha cumplido, y era la que él iba a morir. Solo una se ha cumplido, y era que la que él iba a morir. Se murió. Como Nostradamus, se han levantado muchos falsos profetas, pronunciando muchas falsas profecías que han hablado de destrucción y que han hablado del fin del mundo y de que un día habrá un momento de destrucción. Todos se han equivocado en las fechas, todos. Hace unos años atrás todavía estábamos tratando de interpretar el calendario maya, y a través del calendario maya también tratando de encontrar las fechas del fin del mundo. Todos se han equivocado al tratar de poner una fecha para una destrucción. Sin embargo, todas las profecías concuerdan que habrá un momento de fin, que habrá un momento de destrucción, incluyendo y ampliando que todo hablando de la destrucción, ya la destrucción había sido profetizada. Lo hemos escuchado en esta mañana por boca del profeta Isaías. Hay profecía de destrucción. Esta profecía ya había sido mencionada por Dios a través de muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Profecías no solo que hablan que Dios mandará a recoger a su manada pequeña, a su remanente fiel, sino profecía también que hablan de destrucción y muerte. Profecías donde se habla que los malos, escuche, los malos, y como dice Isaías, naciones, júntense para oír, pueblos, júntense para escuchar, júntense en toda la tierra. Jehová está airado, está enojado contra las naciones, está indignado contra los ejércitos y las entregará a destrucción. Los malos serán destruidos. Pero permítanme un momentito, porque quisiera desmenuzar un poquitico el concepto de destrucción. Una de las interpretaciones de destrucción quiere decir aniquilación, dejar de existir, no ser más, desaparecer. Sin embargo, cuando la Biblia habla de destrucción,
si bien es cierto, habla de destrucción en términos de catástrofes, hablando del ser humano, escuche esto, hermano y amigo y hermana, cuando la Biblia habla de destrucción específicamente al ser humano, no está hablando de aniquilación, no está hablando de dejar de existir, no está hablando de desaparecer. Venga conmigo, por favor. Cuando la Biblia en relación al ser humano habla de destrucción, no está hablando de dejar de ser, de dejar de existir, de aniquilación, de desaparecer. Cuando la Biblia habla de destrucción en relación al ser humano, está hablando de perdición, está hablando de condenación eterna, entre otras cosas. Está hablando de separación eterna de Dios. El apóstol Pablo lo escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, de la siguiente manera: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, como excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En ese sentido, cuando el texto está hablando de destrucción, está hablando de que el ser humano será completamente separado de la presencia de Dios. Jesús, nuestro maestro, fue mucho más específico cuando habló de destrucción para el ser humano y lo describió de la siguiente manera en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 28, y dice lo siguiente: no teman por los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, el término y el concepto de destrucción está ligado a estar separado de Dios para siempre. De que el ser humano va a estar separado de Dios para siempre. Pero Jesús no solamente habla del concepto de que no se preocupe por los que matan el cuerpo, las casas, preocúpese por el que mata o el que separa el alma de Dios para siempre, una eterna destrucción, sino que menciona, Jesús va más allá, menciona el lugar de separación. Jesús dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús habló del infierno. ¿Cuántos creen en Jesús? Levanten la mano los que creen en Jesús. Pues déjeme decirle, Jesús habló del infierno. Y si Jesús habló del infierno, yo no entiendo a veces por qué en los púlpitos se ha dejado de hablar de la realidad del infierno. Cuando Isaías está diciendo que Dios está enojado y está molesto con las naciones y que los entregará a destrucción, lo que está diciendo, esas naciones que no estén de la mano de Dios serán separadas eternamente de Dios en un sitio terrible llamado infierno. Es decir, que la perdición, la ruina, la condenación para el ser humano, la destrucción, es la exclusión de los malos de la presencia de Dios en el infierno. Podríamos terminar el sermón aquí y decir, pastor, si yo le preguntara a usted de qué se trató el sermón en esta mañana, muchos dirían de que hay un infierno, del infierno y de destrucción, de que Dios está molesto. Ese sermón como que a mí no me ayudó, pastor, porque usted lo que nos habló es que Dios está molesto y que nos va a mandar a todos para el infierno. Y yo empiezo a leer las caras de los que me están mirando. A ver, pastor, ¿usted para dónde es que va en el sermón? Porque hasta este momento nos tiene a todos en el infierno. Por eso surge la pregunta. Para entender esto de la destrucción de los malos, quisiera plantear 3 preguntas. O quisiera desarrollarlo a la luz de 3 preguntas. Número 1,
¿será que de verdad? ¿Será que sucederá la destrucción? No solamente esa separación de Dios, sino que sucederá la destrucción. Número uno, ¿será que sucederá la destrucción? Número dos, ¿por qué sucederá la destrucción? ¿Por qué? ¿Qué razones, qué motivos tiene Dios para que ese Dios de amor y de inmensa misericordia piense en destruirnos hoy? ¿Cómo que Dios piensa destruirnos hoy? Número dos, ¿por qué sucederá esa destrucción? Pero número tres, quisiera plantear que déjeme decirle, hay una forma de escapar de esa destrucción. Hay una manera de liberarnos de esa destrucción. Hay una manera para que tu alma y nuestra alma y la alma de nuestras familias sean liberadas de esa destrucción, de esa separación eterna destinada para los malos. Vamos al número uno. ¿Sucederá de verdad la destrucción, pastor? Por muchos años se predicó un evangelio de miedo y mucha gente aceptó al evangelio por miedo a ir al infierno. Y cuando hablamos de temas como estos pueden surgir las preguntas como: esto de que habrá una destrucción, ¿no será más bien una artimaña de los líderes religiosos para tenernos ahí agarrados? ¿No será una artimaña de los líderes religiosos para ganar adeptos a sus iglesias? ¿No será más bien una artimaña de los líderes religiosos que quieren meter miedo en sus feligreses y entonces sus feligreses por miedo traten de cambiar su vida? ¿No será más bien una artimaña de los líderes religiosos para que sus feligreses metidos en su iglesia puedan no perder los diezmos y pagar los diezmos y su iglesia se pueda seguir manteniendo como un imperio? ¿No será una estrategia y una falacia de los religiosos? Déjeme decirle, la Biblia enseña claramente que sí hay una sentencia. No es una falacia, no es una estrategia. Y en esta mañana no queremos predicar un evangelio que usted lo tenga que vivir por miedo, pero sí queremos colocarlo en la justa perspectiva. Iglesia que está sedada, que está dormida, iglesia que tiene la mente obnubilizada, gente y amigos que el mundo y el ruido del mundo no lo deja ver la verdad, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra lo vamos a ver. Se anuncia que hay una destrucción y que habrá ahora una destrucción. Y me atrevo a pensar que rápido adentro usted está en una lucha mental y emocional diciendo, ¿lo creo o no lo creo? Pues más adelante vamos a ver que si no lo cree, es posible que la destrucción lo alcance. Porque el primer paso, y me adelanto al tercer, un poquitito al tercer punto, el primer paso para liberarnos de esa posible destrucción es creer que la va a haber. Creer que la va a haber. La Biblia nos enseña que hay eventos que han marcado la raza humana como una destrucción. Todos hablan, ustedes me escucharon hablar el domingo pasado acerca del diluvio, pero permítanme, lo retomo otra vez, un momentito. El diluvio. Pedro escribió lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno otra vez, ¿me entienden? Otra vez, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, escriba entre paréntesis mundo antiguo, los que vivieron antes del diluvio o los antidiluvianos, si Dios no perdonó a los del mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza,
y poniéndolas de ejemplo y poniéndolas de, subráyalo ahí, poniéndolas de qué, poniéndolas de qué, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro describe de alguna u otra manera que sí, que hay un tiempo de destrucción y que hubo dos ejemplos. Estas dos destrucciones, el diluvio, fueron dejadas, como dice al final de la frase, como ejemplo, como advertencia a toda la humanidad, a todas las naciones. El diluvio universal vino para castigar la maldad del hombre. Algunos calculan que el diluvio destruyó aproximadamente 150 millones de personas. 150 millones de personas. No sabemos con seguridad, en aquel momento no habían registros ni computadoras como los habría hoy. Pero lo cierto fue que de toda la humanidad solamente quedaron 8. No importa el número de los que se hayan perdido, la realidad es que de toda la humanidad, el texto bíblico narra que solamente quedaron 8. Jesús mismo, mire lo que Jesús, y preste atención, iglesia, porque a mí me sacude cuando el que está hablando es Jesús. Jesús lo describe en Lucas capítulo 17, versos 26 y 27 de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, dice Jesús, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pastor, usted nos está diciendo que no nos podemos casar, que no nos podemos dar en casamiento. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Permítame aclarar lo que Jesús está queriendo decir. El casarse ni darse en casamiento y el hacer la actividad cotidiana de la vida era normal. Ese no era el problema. Esas eran las ocupaciones de la vida normal. Lo que Jesús estaba diciendo era que estaban tan ocupados en las ocupaciones de la vida normal, estaban tan ocupados en casarse ni en darse en casamiento y en todo lo que implica la actividad de la vida normal, que la gente solamente vivía para eso. Solamente vivían para vivir la vida normal, y no es lo que está pasando hoy. Usted se levanta en la mañana, corre para el trabajo, corre para la universidad, corre para acá, corre para allá, y parece que el tiempo no le alcanza, porque la vida normal, la carrera de la vida normal no nos da tiempo para esperar, para pensar, escuche, para pensar que hay un Dios, para pensar que hay una diferente manera de vivir, para pensar que si seguimos en esta carrera vertiginosa de la vida normal, escuche, en esta carrera vertiginosa de la vida normal, vamos camino a la destrucción. Lo que Jesús está diciendo era: la gente estaba tan ocupada que no se daban cuenta que iba a venir una destrucción. ¿Me hago entender? La gente estaba tan ocupada que no se daban cuenta que Noé estaba construyendo el arca, aunque la estaban viendo. Estaban tan ocupados en tantas cosas que no percibían el mensaje que Noé estaba diciendo, que iba a haber un momento de destrucción. Y yo me atrevo a pensar que hoy estoy hablando aquí de destrucción y que esto se va a acabar, y usted está pensando cómo va a pagar el bill de mañana. Yo estoy hablando de que esto se va a acabar y está pensando que cómo será la pensión y cómo será la jubilación. Y estoy hablando de destrucción y usted está pensando en qué va a comer esta tarde. Hello. En que dejó la olla, la estufa prendida en la casa. Y estamos hablando de que esto se va a destruir, y usted está pensando cómo cambiar el carro viejito por una Homer.
¿Me hago entender? Es decir, que el afán de la vida, el afán de lo cotidiano, la vertiginosidad de la realidad con la que vivimos no nos deja ver que viene en camino la destrucción. ¿Aló? Jesús lo dijo como en los tiempos de Noé. Noé les hablaba, pero se daban en casamiento y estaban tan ocupados que no les permitía percibir que venía la destrucción. No tenían tiempo para Dios. Invite a alguien a la iglesia otra vez. ¿Y qué le dice a alguien? No tengo tiempo. Ay, tengo que trabajar. Ay, tengo que aquello. Ay, que tengo que aquello. Ay, que aquello. No tengo tiempo para Dios. Jesús quiso darnos a entender con esta información que los antidiluvianos era gente que estaban destinados a condenarse. No porque no existiera un arca, porque el arca que estaba ahí. Estaban destinados a condenarse porque estaban tan ensimismados en sí mismos que no vieron el arca de salvación. ¿Aló? Tan ensimismados en sí mismos. Yo no sé si la palabra ensimismados es una palabra grande en español, pero ensimismados es mirar para adentro, mirar a sí mismo y solo para adentro y no poder mirar más afuera. Ni ver que venía una destrucción, ni mucho menos ver la posibilidad del arca, porque estaban ensimismados en sí mismos. El segundo ejemplo es el de Sodoma y Gomorra. No solo el diluvio fue dejado como ejemplo. Recuerden que Jesús lo menciona, Pedro lo menciona, el diluvio, y menciona Sodoma y Gomorra, dice, como ejemplo de advertencia para los practicantes del pecado, sino también de advertencia para los que han conocido y se han apartado. Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 6 lo dice de la siguiente manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiadamente. Judas también lo menciona, y Judas dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Agárrese de la silla en lo que voy a decir. Mire, yo no sé si usted había notado que hablando de destrucción, todo el tiempo el material neotestamentario, el material del Nuevo Testamento, partiendo de Jesús, todos mencionan como ejemplo las dos grandes destrucciones del Antiguo Testamento. Y diciendo: escuchen, tiempo de hoy. Y ahí ya no está hablando a los del Antiguo Testamento, ahí está hablando a los de hoy. Miren atrás y vean que eso pasó. Abran los ojos, porque si usted cree a la palabra, va a pasar. Esa convicción me tiene a mí sacudido, iglesia. Abramos los ojos, que el texto me está diciendo: por favor, va a haber una destrucción. Si pasó atrás, lo menciona Mateo, lo menciona Lucas, y mire lo que dice Judas. Porque esto que dijo Judas me sacudió a mí en algo interesante. Dice: como Sodoma y Gomorra, Lucas 1:7, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ejemplos son suficientes para enseñarnos que lo que sucedió en el pasado puede volver a suceder. Esto de la contranaturaleza, ¿por qué sucederá la destrucción? Es el segundo punto. Por favor, coloque un paréntesis ahí en ese texto de contra la naturaleza. Quiero explicar algo más adelante. Pero vamos al segundo punto. ¿Por qué sucederá esta destrucción? Si usted lee de manera detallada el texto nos da algunas referencias por qué razón se tiene que dar la destrucción.
Y cuando yo veo esas referencias y prendo la televisión y veo el noticiero y veo lo que está pasando en nuestra ciudad, y como orábamos y vemos lo que está pasando en este país, y vemos lo que está pasando en nuestros países, y vemos lo que está pasando en el mundo entero, definitivamente, como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos a las puertas de una destrucción total. ¿Por qué destruyó Dios la raza humana en el tiempo de Noé? ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué será que nos va a destruir hoy? ¿Por qué? Jesús dijo que en su segunda venida ocurriría lo mismo como en los tiempos de Noé. Nuevamente, por favor, vea Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39, subraya y grande: y no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí está la primera razón. Algunas versiones esta palabra no entendieron. Por ejemplo, la Biblia de las Américas la traduce como los que no comprendieron. La Reina Valera del 65 dice los que no conocieron. La Nueva Versión Internacional dice los que no entendieron. Mejor, los que no pudieron ver, los que no conocieron esta verdad, no entendieron. No porque no tuvieran la capacidad de entender, sino porque decididamente, escuche esto, decididamente no quisieron entender. Es decir, y a mí me aterra algo, que en estos días que estamos hablando esta serie de sermones, hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, y tú sigas en la misma posición. Y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, y tú y yo sigamos en la misma actitud. Estoy completamente seguro que si en este momento se nos prendieran las alarmas de fuego de este edificio, lo primero que tendríamos que hacer es ver dónde está la salida. Y en estos días yo pensaba que tenemos que hacer algunos simulacros de evacuación de emergencia, porque lo más posible es que yo no sé cómo vamos a salir todos por esa puertica chiquitica que tenemos allá abajo. Con solo Isaías, él se para en la puerta y nos taponó a todos. Pero estoy seguro que a la hora de anunciar un peligro inminente, hay fuego, se nos está prendiendo el edificio, estoy completamente seguro que usted lo mínimo que hace es colocarse de pie y tratar de cambiar de posición y de actitud, porque se está incendiando el edificio. Aló, mire el que tiene al lado, no huela chamuscado, dígala, no huela chamuscado. Cambie de actitud, chamuscado es a quemado, a tostado, achicharrado. Cambie de actitud. Encontré en esas frases célebres. El pastor coloca todos los días 4 cosas en su página. Y una de las páginas, unas cosas bonitas que encontré hace unos días es: no pretenda que haya cambios en su vida si sigue haciendo lo mismo. No pretenda que hayan resultados diferentes si sigue haciendo lo mismo. Pues déjeme decirle, la gente de Sodoma y Gomorra siguieron haciendo lo mismo. Noé fue el pregonador de que había un peligro inminente. Es más,
no solamente, Dios mío, no solamente fue pregonador, había un testimonio evidente, y era que Noé estaba construyendo el arca. Había un arca, y todo el mundo podía visualizar el arca. Y me imagino que la gente y los vecinos de Noé decía, ese está loco, ¿y para qué un arca? ¿Y sabe por qué razón? Porque era que en los tiempos de Noé no llovía. No llovía. Ese sí está loco, re contra loco, que esto se va a acabar, y que se va a acabar por agua, que se va a acabar por agua, y construyendo un arca. Hello, está loco, loco. Había una evidencia. No solamente era el afán de Noé proclamar la destrucción y proclamar y advertir, sino que había una evidencia. Hoy, al igual que el arca, no solamente los predicadores hablamos de esto, sino es que la cruz de Jesús es evidencia, la tumba vacía es evidencia, la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo es evidencia que está en medio de su pueblo, diciendo: pueblo, hay oportunidad de salvación. Número 1, la gente fue destruida y la gente será destruida por no querer entender. Pero número 2, por desobediencia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente: y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Menciona ahí y subraya la palabra en Pedro: en otro tiempo desobedecieron. Unos fue porque no quisieron entender, y otros porque entendiendo, y otros porque entendiendo desobedecieron. Creo que eso nos toca, porque es que a veces predicamos mucho para los de afuera, pero escuche, la destrucción es posible que alcance a alguno de los que estamos adentro, porque el texto no solamente dice que para los que no entendieron, sino para los que desobedecieron. Este pasaje es un pasaje que nos habla de que Noé efectivamente les predicó y les exhortó al arrepentimiento, pero ellos abiertamente decidieron desobedecer. Dios les estuvo paciencia mientras preparaba el arca, pero no quisieron obedecer. Dios sigue teniendo paciencia hoy. Déjeme decirle, hoy Dios sigue teniendo paciencia, porque Él no quiere, como dice en 2 de Pedro, que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero como hablamos el domingo pasado, la paciencia de Dios tiene un límite, y todos somos testigos de eso por la referencia que nos da la palabra de estas dos destrucciones. Pero número 3, número 1, serán destruidos porque no entendieron. Número 2, serán destruidos porque desobedecieron. Pero número 3, por una inmensa y grande conducta inmoral. Y lo que voy a mencionar, lo voy a mencionar con mucho respeto, con mucha sensibilidad, pero a la luz de lo que me enseña la bendita, a los valores absolutos que me enseña la bendita palabra del Señor. Venga. 2 de Pedro dice lo siguiente: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Si usted está leyendo la versión Reina Valera, va a encontrar la palabra nefanda, que esta palabra no es muy común, pero ya se la voy a explicar. Nefanda, subráyele ahí, nefanda. Por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La palabra nefanda lo que traduce es lascivia, libertinaje sexual, conducta sexual antinatural.
Ahora, lea el texto. Y libró al justo Lot, abrumado con la lascivia, abrumado con el libertinaje sexual, abrumado con la conducta sexual antinatural. Judas especifica lo siguiente y dice: y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contranaturales, contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los de Sodoma y Gomorra no solo eran fornicadores y adúlteros, sino también tenían vicios que eran antinaturales. ¿A qué vicios antinaturales son los que se refiere Judas? Y a este pecado de esta palabra de lascivia que menciona el texto anterior. Pablo, mire, para poder entender esto tuve que caminar por la teología paulina y qué era lo que para Pablo era una conducta antinatural. Iglesia, abra los ojos, por favor. Porque mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo veo la cara de ustedes. Escuche esto. Si bien es cierto, la fornicación y el adulterio y todas estas situaciones de orden, pecado de orden sexual, es algo terrible. Hay una destrucción y hay algo que le causa a Dios enojo, ira, indignación, como lo mencionó en Isaías al comienzo del sermón, y es ir en contra de lo que es natural. Menciono esto, iglesia, porque algunos hermanos de la iglesia se me acercaron a hacerme preguntas: pastor, hemos visto una tremenda iglesia floreciente, una iglesia próspera, una iglesia llena de gente, una iglesia que económicamente y llena de gente en Puerto Rico. Y permítanme, utilizo el ejemplo, mis hermanos, pero tenemos una pregunta, pastor, ayúdennos, porque en medio de esa prosperidad de gente y económica, el pastor es homosexual. Escuché el ruido, escuché el rum rum, escuche. Los vicios no naturales de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Era ir en contra de cosas naturales establecidas por Dios. Por esta clase de conducta, la ira de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra y vino sobre los antidiluvianos. Se merecieron de Dios el castigo. Pero entonces usted se preguntará: ¿y hoy? Hoy va a pasar. Hello, iglesia, vea las noticias. 50 estados de este país, 35 de los 50 han aprobado la unión legal entre homosexuales. ¿Cómo no pedir perdón por nuestro país? ¿Cómo no sentir lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país? Pero escuche, no quiero parecer insensible, porque déjeme decirle, la Biblia ama profundamente al pecador.
Y en este lugar profesamos un profundo respeto y una profunda solidaridad por el pecador. Pero también la Biblia me enseña, como me lo está enseñando, que Él aborrece el pecado. Tan horrible y terrible como esto de la homosexualidad. Cuando yo estudié esto, yo no pensé que el sermón fuera a ir por esta línea. Pero déjeme decirle, ¿conoce usted un homosexual? ¿Conoce usted una lesbiana? Pues si conoce uno, déjeme decirle que detrás de él o de ella hay toda una generación. Hay todo un andamiaje. La agenda económica, la agenda política, la agenda que tienen esa gente se ha metido en todas las esferas de la vida del ser humano. Lo que ahora se defiende como libre expresión de la personalidad, escuche esto, psicología barata del diablo. Lo que ahora se defiende como la libre expresión de la personalidad, lo que ahora se defiende como la preferencia, la Biblia lo llama pecado. Y la Biblia dice que a Dios lo indigna. Dios lo condena. Lamentablemente, ahora hay lesbianas y homosexuales que dirigen iglesias. ¿Aló? ¿Aló? No quiero en esta mañana nuevamente pretender ser insensible, pero déjeme decirle, iglesia, hay que abrirle el ojo de lo que está pasando. Porque es que a veces estamos tan ocupados, que no vemos la realidad de lo que está pasando. Delante de Dios, yo le pedí al Señor que me regalara de su gracia justamente para poder compartir esto. Es ahora el tiempo donde usted a ese homosexual, a esa lesbiana, clame al Señor por ella. Clame al Señor por ella y dígale que hay un arca de salvación. Dígale que hay un arca de salvación que se llama Jesucristo. No se puede aprobar lo que Dios condena. Es cierto que debemos amar a todas las personas, pero la iglesia no puede aprobar lo que son conductas antinaturales. Ahora usted dirá, pastor, es tan condenable la homosexualidad como el adulterio y la fornicación y la mentira. Y sí, Señor, no estamos hablando de pecados blancos y pecados negros, no estamos hablando de medios pecados, estamos hablando de que todo es pecado, pero que hay pecados que la Biblia condena de manera abierta, y uno de ellos es la homosexualidad. That's it. ¿Cómo escapar de esta destrucción? Pastor, hasta aquí estamos graves. Me quedan 15 minutos para lo siguiente, escuche. ¿Cómo escapar de esta destrucción? ¿Qué hizo Noé? Cuando yo pensé en esta pregunta, ¿cómo escapó Noé de la destrucción? ¿Cómo escapó Lot de la destrucción? Porque hubo gente que escapó. Y si hubo gente que escapó, quiere decir que hay esperanza. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Si hubo un Noé que escapó, quiere decir que hay esperanza de escapar de la destrucción. Si hubo un Lot que escapó de la destrucción, quiere decir que sí hay esperanza para mí. Porque déjeme decirle algo que me gusta de los dos que escaparon, es que Noé escapó, él y su familia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Lot escapó, él y su familia. En el nombre del Señor, que tú seas un Noé, que tú seas un Lot. Hay posibilidad de que tú y tu familia escapen de esta destrucción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bueno que la salvación es individual, pero qué bueno que tú puedes ser canal de bendición para tu familia. ¿Qué hicieron Noé? ¿Qué hizo Lot para escapar de la destrucción? Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos da la solución. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, pues los demás fueron condenados al mundo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Por la fe, por la fe, por la fe. Créalo, créalo, créalo. Déjeme decirle, no había ninguna evidencia de que pudiera suceder alguna catástrofe. Como les mencioné hace un momento, en el diluvio, en ese tiempo ni siquiera llovía. Si no, verifíquelo en Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6, donde registra que no se llovía. El hecho de Noé prepararse y preparar el arca y empezar a construir el arca donde no había llovido nunca, es un acto de fe, es un acto de creerle a Dios. Es un acto de decir, Señor, yo creo lo que hay en tu palabra, yo creo lo que me has dicho. Iglesia, la Biblia no solamente es un manual, no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia me está diciendo que va a haber una destrucción, crea que la va a haber. Así que número 1, tenga fe en eso y empiécese a preparar. Ahora déjeme decirle esto. La Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Justamente a mí me preocupa cuando la iglesia, ocupada en sus quehaceres, no viene al estudio bíblico, no escucha la palabra, no tiene comunión con la palabra, que lucha para que usted venga a estudiar la palabra de verdad, de manera entendida. El culto de oración, el culto de los estudios bíblicos de las iglesias vacíos, pero llámese a un culto de luces, llámese a un culto con un tremendo artista, llámese a un culto donde se construye otras cosas, y esas iglesias abarrotadas de gente. Ahí no hay nieve, ahí no hay tormenta, ahí no hay frío. Pero llámese al estudio bíblico. Crea, la fe viene por el oír. Comunión con la bendita palabra de Dios. Déjeme decirle, yo felicito a los jóvenes que están viniendo el jueves al estudio bíblico. Y una de las cosas que me dice Isaías, quien es el maestro, yo le pregunto a un avanzado, me dice, no puedo, pastor, esos muchachos preguntan. Y gloria a Dios que pregunten. Gloria a Dios que pregunten. Gloria a Dios que tengan ese ánimo y ese entusiasmo de querer saber. Padres, no me traiga el muchacho a los 15 años a que se lo arregle cuando usted no lo trajo a los estudios bíblicos. Hay gente que le trae a los pastores, los padres, los muchachitos a los 15, 16, 17 años para que se lo arregle, pero no lo trajo cuando lo tenía que traer al estudio bíblico. Gracias a Dios por los muchachos nuestros que están viniendo a las clases. Pero querido padre, si usted se siente cansado, traiga a esos muchachos, venga por ellos, por los niños, que desde temprana edad tratamos en este lugar de ayudarle a hacer algo. Poner en ellos la semilla del evangelio en el corazón de nuestros niños. Y que lucha para que los padres traigan a los niños. Hello. Bueno, en estos días hablábamos con los líderes de jóvenes y a veces decimos que tenemos que bregar más con los padres que con los mismos muchachos. Créale a Dios. Creer a Dios que habrá un juicio, que se avecina, es aceptar la disposición para decir, Señor, necesito de la tabla de salvación, necesito del arca, necesito de tu mirada de amor, como libraste a Job, a Lot y a su familia. Número 2, además de creer, sea obediente. Dice que Noé hizo lo que tenía que hacer. Génesis capítulo 6, 22 dice, Noé dice que así hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No fue un hombre que dudó o alegó o se excusó, sino que obedeció y construyó el arca aunque no había agua. Y se salvó él y su familia. Cuando Dios habla, solo hay una manera de quedar bien con él y se llama obedecer. Cuando Dios habla, solo hay una manera de quedar bien con él y se llama obedecer.
La obediencia a Dios en un mundo como el de Noé demuestra la naturaleza de la fe de Noé. No se puede ser un hombre espiritual o una mujer espiritual si no se obedece a Dios. Dice el libro de los Hebreos que Noé vino a ser autor de eterna salvación para todos, el libro de los Hebreos hablando acerca de la persona de Cristo. Cristo vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. El obediente es librado de la destrucción eterna. Y número 3, y terminamos. Es posible ser librado de la salvación, número 1, creyendo, número 2, obedeciendo, pero número 3, siendo gente santa. Eso suena grande y difícil, pero se lo voy a poner sencillo. ¿Sabe qué es el santo? Aquel que en medio de esta turbulencia ha tomado la decisión de separarse para agradar a Dios. Así es sencillo. El que en medio de toda esta turbulencia ha tomado la decisión de separarse para agradar a Dios. Díganle al que tiene al lado, qué bueno que usted es un santo. Usted ha tomado la decisión de separarse para agradar a Dios. Aunque haya fallado, sí. ¿Quién de nosotros no ha fallado? Claro que sí. El ser santo no implica no haber fallado. El ser santo implica que aunque hayamos fallado, tomamos la firme decisión de querer agradar a Dios. Que fallamos, claro que fallamos, pero en mí existe ese anhelo de querer agradar en todo a Dios. Pedro 2:7, capítulo 2, versos 7 al 9, y libró al justo Lot. Esto enseña que Dios sabe distinguir entre quién es bueno y quién es malo, entre quién tiene la intención y quién no tiene la intención, porque fue Dios el que libró a Lot. No se puede pretender engañar a Dios diciendo que yo voy al culto para calmar la conciencia. No pretenda engañar a Dios pagando simplemente los diezmos. No pretenda engañar a Dios diciendo que usted es el presidente de la junta. No pretenda engañar a Dios ni siquiera diciendo que usted es el pastor. A Dios no le importa su posición, si es el pastor, si es el líder, a Dios le importa la intención de su corazón. La firme determinación de agradar en todo a Dios. La destrucción de los malos, número 1, sucederá. Número 2, ¿por qué sucederá? Porque la gente no cree, porque la gente no obedece y porque estamos en una degradación moral como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Sucederá. Pero número 3, qué bueno que hay esperanza. Número 1, crea. Número 2, sea obediente. Pero número 3, tenga el firme determinación de agradar en todo a Dios. Que así nos ayude el Señor.